Shalom a todos, bienvenidos al canal. Soy Ahmed Najarwadi. Vamos a continuar el estudio que quedó inconcluso, el cántico de Moshe Rabbeinu y el cántico del Cordero, que lo encontramos en Éxodo capítulo 15, desde el versículo 2 al 19. Nosotros estuvimos viendo las dimensiones del cántico de Moshe y dijimos que es tridimensional, que tiene 3 dimensiones. Y primero dijimos que recuerda el pasado, cuando celebramos las obras poderosas de Yahweh. Ese cántico de Moisés se está refiriendo al triunfo de Yahweh sobre el enemigo. El ejército del faraón había sido arrojado como una piedra en el mar, y ese cántico describe cómo las aguas fueron divididas para la liberación del pueblo de Israel, y llegaron a ser el mismo medio por el cual el enemigo fue destruido, y la misericordia y juicio armonizaron en ese cántico. Vamos a ver versículo 1, 4, 10 al 12. Dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh, y dijeron: Cantaré yo a Yahweh, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojo, todo el botín. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruiré a mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como pojo en las impetuosas aguas. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Nosotros podemos ver en esta primera parte, en esta dimensión del cántico de Moisés, que habla acerca del triunfo del faraón. Hay una película que se llama Los 10 Mandamientos, y ahí se muestra cuando el ejército del faraón es sepultado en el mar, cuando él va a cruzar. Nosotros podemos ver que el faraón se está quedando en el carro, en la parte de arriba, y regresa al palacio. Pero la escritura a mí me dice que no. Dice que el faraón se ahogó junto con su ejército. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver el Salmo 136. Y el versículo 15 dice: y a su ejército en el mar rojo. O sea, que el faraón terminó ahogado. No es como nos está presentando esa película de los 10 mandamientos, que el faraón se queda en el carro mientras el ejército cruza, o está intentando cruzar el mar rojo. Y cuando su ejército es totalmente destruido por las aguas, él vuelve al palacio y se encuentra con Nefertiti. La escritura no nos dice eso. Nos dice en el Salmo 136 que el faraón se hundió en el mar rojo con su ejército. Y esto es lo mismo que va a hacer Yahweh al final, cuando el faraón sea un símbolo de la Babilonia, de esa confederación, cuando se junta la iglesia con el Estado. Esa confederación, que está representada por el faraón, que era sacerdote. Para poder ser faraón de Egipto, él tenía que ser primeramente sacerdote, y en Egipto gobernaba la religión y el Estado. Cuando se unió la religión, como lo dijimos en el estudio pasado, cuando se unió la religión de Osiris, que era la adoración al sol, la unión de iglesia y Estado persiguió al pueblo de Yahweh. Por esta razón, Yahweh quiere que la religión nunca se meta con el Estado, así como las estatuas de Nabucodonosor son en parte de hierro y en parte de barro, y no se pueden mezclar porque el hierro y el barro no se mezclan, según Daniel capítulo 2. Así como la iglesia y el Estado nunca deben unirse, porque cuando la iglesia se une con el Estado, la iglesia termina gobernando al Estado y imponiendo al Estado todos sus criterios, y termina ejecutando la pena de muerte a todo aquel que no simpatiza con sus creencias como religión oficial. Y recordemos cuál fue la actitud del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Era de salir e ir a adorar a Yahweh al monte Sinaí. ¿Y qué pasó con el faraón? Faraón persiguió al pueblo de Yahweh. Y me pregunto, entonces, ¿quiénes fueron los consejeros? ¿Quiénes aconsejaron al faraón a perseguir al pueblo de Yahweh? Los dignatarios religiosos. Veamos la historia.
Los consejeros del palacio eran los consejeros religiosos, eran sacerdotes del dios Sol, de Osiris, también de Ra, que era otro nombre para el dios Sol. Y entonces la religión sacerdotal de Egipto aconsejó al Estado, al faraón, a que persiguiera a Israel porque el pueblo de Yahweh siempre produce cosas buenas. Cuando él no está, hay plagas, hay turbación, hay desconcierto. Y entonces cuando se une la iglesia con el Estado, es que el faraón persigue, y como ya lo dijimos, en el estudio pasado dijimos que la iglesia y el Estado siempre cuando se unen persiguen al pueblo de Yahweh. Y como lo digo también hoy día, la religión prevalece cuando hay una religión oficial en el país y prevalece y termina dominando al Estado. Y tú mira la historia, toda la historia de Europa siempre ha sido que la iglesia se ha unido con el Estado y esta iglesia ha terminado gobernando al Estado. Y de ahí tenemos también la famosa Inquisición. Y recordemos que la Inquisición se unió la iglesia con el Estado y la iglesia, a pesar de que toda la gente que la denunciaba, entonces ¿qué hizo? Tomaron presas a la gente y la mataban. ¿Por qué? Porque había unión de iglesia con el Estado. Y esta persecución duró 1260 años. Y ese cántico de Moisés es el producto de la respuesta como nos estamos estudiando nosotros en la vez pasada, que es un pueblo agradecido de su Elohim, que los libró de su perverso y malvado domingo, personificado en el faraón, que se decía según la religión egipcia que el faraón era la personificación del dios Sol llamado Osiris. ¿Quién persiguió a Elías? Acab, no. Acab era Estado y Jezabel era religión. Jezabel, religiosa, influye sobre su marido. Acab, que es el Estado, se une la religión con el Estado. Acab no quiere matar a Elías. Jezabel, la mujer de él, la religiosa, mata a Elías. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista fue presentado ante Herodes. Y yo pregunto, ¿qué es lo que era Herodes? Era un rey, pero también era un estadista. ¿Y qué pasó? Herodes se dejó influir por su mujer Herodías, que practicaba la religión judía. Y Herodías influyó en la decisión de Herodes y le dijo, dame o tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Yo pregunto, ¿qué día guardaba Juan el Bautista? El sábado. Y Herodes, un falso día de reposo. Y aunque esto ya lo vimos en la vez pasada, yo pregunto, cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era, antes de llegar al 70, ¿qué tuvieron que hacer los sacerdotes de Israel para matar a todos esos? Se unieron con todos los romanos. ¿Y qué fue lo que dijo el sumo sacerdote, como también qué dijo el pueblo? Si liberas a este hombre, no eres amigo del César, le dijeron a Pilato. ¿Y Pilato qué dijo? Bueno, he aquí vuestro rey, aquí está su hombre. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no tenemos a rey, sino a César. ¿Qué estaban diciendo con eso? Que los mismos judíos religiosos, los mismos dirigentes religiosos, estaban diciendo, nosotros hacemos conforme al Estado y escogimos unirnos con el Estado que se llama César para matar a Yahshua. Y se unió el judaísmo con Roma. ¿Y qué terminó? Hermanos, se unieron la religión y el Estado, y cuando se une la religión y el Estado, la religión termina dominando al Estado. ¿Quién pidió o quiénes fueron los que pidieron que Yahshua fuera crucificado? Los mismos dirigentes de la época. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, que eran todos religiosos, se reunieron con César y le dijeron, no tenemos otro rey sino a César. Esa unión de los dirigentes obligaron al Estado personificado en Pilato a entregar a un hombre justo llamado Yahshua el Mashiach. ¿Y qué pasó en el año 31? Después de que Yahshua resucita y se va al cielo, los Shamaín, viene el Ruach HaKodesh, y ese Ruach HaKodesh toma la posición de 120 mujeres y hombres también. ¿Y qué hizo? Dice la escritura en el libro de los Hechos que los religiosos perseguían a los apóstoles, a los talmidín, en el libro de Hechos 4, 1 al 3, y dice, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y magistrados del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaste al pueblo y anunciaste que Yahshua era la resurrección de los muertos, y echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Y aconteció que al día siguiente se juntaron en Jerusalén los principales de ellos, y los ancianos y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, y haciéndoles preguntas, dijeron, ¿con qué autoridad o en qué nombre
nombre habéis ustedes hecho esto? Entonces Shimón Kefa, Pedro, les dijo, lleno del Ruach HaKodesh, le dijo, príncipe del pueblo y ancianos, ahí están los dos poderes, el poder civil y el poder religioso, que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera sin hablar a vosotros, que en el nombre de Yahshua de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Yahweh lo resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia? ¿Cómo es posible que esta gente lo metiera preso? Pues sabían, es que se había unido la religión que se oponía, se llamaba judaísmo, con los seguidores del Mashiach. Ellos fueron apresados y saben una cosa, que ellos en el versículo 21 despacharon a los discípulos y no hallaron ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Yahweh lo que habían sido ellos, y ellos le temían al pueblo, a una rebelión, y lo soltaron. Pero en el fondo ellos lo querían matar. ¿Y qué pasó cuando Pedro fue apresado para ser muerto? Según el libro de los Hechos, dice la Escritura que el Padre envió a un malaj, a un ángel, al día siguiente que iba a morir. Estaba liquidado. ¿Y por qué fue preso Pedro? Porque él estaba haciendo una sanidad. Y pregunto, ¿es malo sanar? No, es bueno. Pero cuando la religión, cuando se junta con el Estado, es irracional. Y al ser irracional, viene a dominar el Estado imponiendo sus credos, y eso es la unión de la Iglesia con el Estado que nosotros pudimos ver en el tiempo del faraón. Es exactamente lo mismo que va a acontecer en los últimos días de la historia de este mundo. El pueblo de Yahweh cantó a la orilla del Mar Rojo el cántico de Moisés y el cántico del Cordero cuando el Padre nos libre de la perversa bestia de Apocalipsis 13. Entonces nosotros cantaremos, según el libro de Apocalipsis 15, el cántico de Moshe, el cántico del Cordero, en el mar de vidrio, en la tierra nueva, junto a Yahshua y junto a los ángeles que aman a Yahshua y a todos los que nos cuidaron en nuestro transitar por esta tierra. ¿Qué pasó en el año 70? Los fariseos se devolvieron a Roma, al Estado, y el mismo Estado después los traicionó, porque mientras el Estado estaba protegiendo el templo de Jerusalén, según Flavio Josefo en su libro Historia Judaica, dice ese historiador que fue contemporáneo del apóstol Pablo, un historiador yahudí, judío, dice que el Estado quería proteger el templo de Jerusalén y una mano misteriosa lanzó una bola de fuego ardiendo y el templo comenzó a quemarse y se quemó hasta sus raíces el templo de Jerusalén. Y al final de la historia, ese mismo pueblo que ahora nosotros podemos disfrutar de cierta libertad, nuestro país no tiene libertad religiosa. Aquí lo que hay en este país es una tolerancia religiosa que es muy diferente a lo que es tener una libertad religiosa, porque Yahshua quiere preparar a su pueblo para lo que va a venir. ¿Qué cosa va a suceder? La unión de la Iglesia y el Estado para perseguir e intentar destruir, aniquilar al pueblo de Yahweh. Y recuérdalo, hermano, así como Yahweh protegió al antiguo Israel guiando a Moisés hacia el Sinaí, y en ese tránsito sacó a los enemigos de Israel, los que guardaban el domingo, los egipcios, fueron sepultados en las aguas profundas del Mar Rojo. Así también las dos bestias de Apocalipsis 13, que no son bestias, en griego dice fieras, es la traducción correcta, se debería llamarse serium, que es fiera o bestia salvaje. No le podemos llamar en griego bestia a una vaca. Y estos son los dos poderes que nos van a perseguir en Apocalipsis 13, 1 al 10. La bestia de Apocalipsis 13 es religiosa. Y Apocalipsis 13, 11 al 18 es la bestia del Estado. La religión se va a unir y van a imponer la marca de la bestia como un decreto de muerte que nadie podrá comprar o vender, sino que aquel que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Un falso día de reposo. Pero también al pueblo le espera otro cántico, un cántico no en este mundo, sino que en el mundo venidero, con una tierra renovada. Vamos a cantar a Yahweh el cántico del Cordero. Y este cántico, compuesto de 3 estrofas, la primera, como ya lo dijimos, este cántico es tridimensional. Segundo, el cántico trata con el presente, reafirmando la fe en Yahweh. Primero, los pronombres de la primera persona se usan para describir la relación con Yahweh, porque el versículo 2 dice, Yahweh es mi fortaleza, escúchalo bien, y mi canción, y me ha sido por salvación. Este es mi Elohim, y a este engrandeceré. Yahweh, mi Elohim, mi Padre, te ensalzaré. Hermanos, estos pasajes ya los estuvimos leyendo, pero hay una cosa, fíjese cómo este cántico usa el pronombre personal. 6 veces el yo es sometido a Yahweh, la séptima expresión en su día de reposo. Versículo 3, Yahweh, varón de guerra,
Yahweh es su nombre. Hermanos, dice este cántico del presente en el versículo 11: ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Es decir, este cántico enfoca el presente, afirmando la fe y la confianza en Yahweh. Y tercero, la última sección de este cántico mira hacia el futuro, anticipando la elección divina del pueblo de Yahweh. Ese movimiento en el cual va hacia Canaán, la victoria donde sus futuros enemigos hizo asentamiento allí. Porque dice el versículo 13 al 19 de Éxodo 15, de Shemot: condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual tú salvaste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará horror de la tierra de los filisteos, los palestinos de este tiempo sería. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les cogerá temor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahweh. En el santuario de entre tus manos se han afirmado, reinará Yahweh para siempre eternamente, porque el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar, y Yahweh hizo volver las aguas del mar rojo sobre ellos. Ven que el faraón fue ahogado porque el faraón entró cabalgando con todos sus carros y toda su gente de a caballo en el mar, y Yahweh hizo volver todas las aguas sobre ellos y al final terminaron ahogados. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y Mariam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: cantad a Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hemos visto las tres dimensiones de este cántico: el pasado, que está en los versículos 4 al 10, el presente, que está en los versículos 2, 3 y 11, y el futuro, los versículos 3 al 19 de Hechos 15. El profeta Juan describió correctamente al Cordero que lleva a los santos victoriosos al monte de Sión. Como él ya los había guiado en el triunfo, había cantado un cántico que nadie más podía cantar, y permaneció fiel ante los poderes perseguidores de la bestia, que eran semejantes a un leopardo, la bestia semejante a un cordero y la imagen de la bestia. Recordemos que hubo un decreto de muerte, así como en el tiempo de Faraón, pero ellos escogieron adorar a Yahweh más que a la bestia. ¿Y cuál es el cántico que vamos a cantar nosotros en la Tierra Nueva? En Apocalipsis capítulo 15, el pueblo de Yahweh es descrito como de pie en el mar de cristal, como recordativo en el antiguo Éxodo. Dice Apocalipsis 15, 1 al 4: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Yahweh. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Yahweh, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Elohim, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh, eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El tema de este conflicto forma el telón de esta escena, que es el conflicto entre la bestia. Recordemos que los que cantan son descritos como habiendo tenido la victoria sobre la bestia y su imagen. La victoria es un tema mucho mayor en Apocalipsis, el cual lo es también, que los muestra que los combatientes recién salidos de la batalla estarán celebrando de pie. Ese cántico que ellos entonan es un cántico de victoria, la victoria de Yahweh por todo su pueblo. Las palabras del cántico del Cordero son las frases que son fragmentarias y cláusulas traídas del Antiguo Testamento, de la Torá, las obras de Yahweh, que son descritas como: grandes son tus obras, oh Yahweh, son muy profundos tus pensamientos. Y también se refiere al Salmo 139:14, que dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras.
Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Otras referencias en el cántico pueden ser del libro de Isaías 66:23, que dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de mí, dice Yahweh. También como Jeremías 10:7, que dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay semejante a ti. También el libro de Amós 4:7 dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Yahweh, Elohim de los ejércitos, es su nombre. Este y muchos otros, no hay citas directas sobre palabras y conceptos que son básicamente lo mismo. Ahora Yohanan, Juan, no intenta ir como de pesca para tomar estos versículos, sino que toda la mente del apóstol Juan está llena de los patrones y del lenguaje del Antiguo Testamento para que su vocabulario sea traído de esa rica herencia. Y este cántico de Moisés es tridimensional. Primero nos está recordando las pasadas obras divinas en favor de su pueblo, y estas poderosas obras y juicios son los grandes actos de Yahweh, en el cual libra a los santos de la bestia y de su imagen. Y este enfoque que se encuentra en Yahweh como lo que ha logrado nuestra salvación. Y segundo, el cántico de Moisés describe la relación presente de los santos con Yahweh, porque solo tú eres Kadosh, tú eres santo. Y en esta parte del cántico de los santos victoriosos, nosotros podemos ver que reconocen su deuda con Yahweh, esa vindicación divina con el pueblo, la cual nos habla sobre el juicio sobre los enemigos. Y número 3, el cántico está enfocando en el futuro y está celebrando la victoria final de Yahweh, porque nos está diciendo: todas las naciones han venido a adorarte. Y esta parte del cántico nos muestra que está anticipando el fin de todo el conflicto y el establecimiento del reino de Yahweh, donde morará la justicia. Y está viendo el tiempo futuro donde todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos estarán bajo el justo gobierno de Yahweh, y no habrá poderes extraños. Él está mostrando una visión cuando el conflicto será terminado y ese pecado de la contienda ya no será más. El cántico del Cordero nos está recordando que las fases finales del gran conflicto están por terminar y el pueblo de Yahweh debe de prepararse para estar afianzado toda su fe en la verdad de la Torá de Yahweh. Este es un cántico muy reservado para todos aquellos que están venciendo en Yahshua HaMashiach. Ese cántico de Moisés, ese cántico del Cordero, es un cántico de la gran liberación que conmemora y que también hizo una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido por los profetas y todos los muazín, los cantores de Israel, atestiguaron que Yahweh es la fortaleza y la liberación de todos los que confían en él. Este cántico no solamente pertenece al pueblo judío, indica también la futura destrucción de los enemigos de la justicia y nos está señalando la victoria final del Israel de Yahweh. El profeta desde Patmos vio a la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria, que estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, y tenían en sus manos arpas de Yahweh, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero, según Apocalipsis capítulo 15, 2 y 3. No a nosotros, sino a tu nombre gloria, por tu misericordia, por tu verdad. El Salmo 115, 1. Tal fue ese ruaj, ese espíritu que saturaba el cántico de la liberación de los israelitas, y ese mismo espíritu el que debe morar en el corazón de los que aman y temen a Yahweh. Al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Yahweh está obrando para nosotros una liberación todavía mucho más grande que la de los hebreos durante el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar a Yahweh con nuestro corazón, nuestra alma y toda nuestra voz, por todas sus maravillosas obras para con todos los hijos de los hombres, como lo dice el Salmo 107, 8. Los que meditan las grandes misericordias de Yahweh y no olvidan sus dones menores, se llenan de felicidad y también cantan en sus corazones a Yahweh las bendiciones diarias que nosotros estamos recibiendo diarias de la mano de Yahweh, y sobre todo la muerte de Yahshua nuestro Mashiach para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance. Debieran ser el objeto de constante gratitud. Que grande
grande compasión nos ha manifestado el Padre a cada uno de nosotros, perdidos pecadores. Nosotros cuando acudimos a Él podemos ser su especial tesoro, el sacrificio que hizo nuestro Redentor para que nosotros podamos ser llamados hijos de Yahweh. Deberíamos de alabar a Yahweh por esa bendita esperanza que Él nos ofrece en el gran plan de redención. Nosotros debiéramos de alabarle, y por sus ricas promesas debiéramos alabarle porque Yahshua vive para interceder por cada uno de nosotros. Aquellos que no necesitan más cosas se colocan en las manos de Yahweh para hacer y hacer todo, y Él quiere que sean y hagan y muestren al Rey en su hermosura, y que contemplen el encanto de Yahweh, y que impulsen sus arpas para que lleven todo el cielo de rica música y de cánticos entonados al Cordero. Los ángeles van a estar esperando con ferviente expectativa ese triunfo final del pueblo de Yahweh, cuando los serafines y lubines y los miles y 100,000 de millones intensifiquen los cánticos de los bendecidos, y se elevarán y se cantará el triunfo de los logros mediadores en la recuperación del hombre. Cuando nosotros lleguemos al cielo, a todos les pondrá en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan den la nota, todas las manos tocarán con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música armoniosa en ricos y melodiosos acordes. Una dicha indecible estremecerá todos los corazones, y cada voz se elevará en alabanza de agradecimiento al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y los ha hecho reyes y sacerdotes para Yahweh. A Él sea toda la gloria, el imperio para siempre jamás. El libro de Apocalipsis 1, 5 y 6. El profeta Juan, él percibe un sonido de música y de cántico, cual no ha sido oído por oído humano, ni concebido en mente mortal alguna, a no ser que sea en visiones de Yahweh. Y los redimidos de Yahweh volverán y estarán con gozo perpetuo sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y la alegría, y la tristeza y el gemido huirán. Isaías 35:10. Se va a encontrar alegría y gozo, alabanza y voz de canto en el libro de Isaías 51:3. Y habrá cantores con músicos de flautas. Salmo 87:7. Estos van a alzar su voz y cantarán gozosos en la grandeza de Yahweh. Isaías 24:14. Estos son los que están sobre el monte de Sión, con el Cordero, teniendo el nombre del Padre, teniendo el nombre escrito en su frente, y cantarán el nuevo himno ante el trono, ese himno que nadie puede aprender, sino que los 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Y en su cumbre, cuando estemos en la tierra nueva, se van a sentar a sus pies cuando vuelva Yahshua, no como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante Rey. Estará sobre el monte de los olivos, mientras que los hebreos se mezclan con las hosanas gentiles, y las voces de las grandes huestes de los redimidos harán resonar esta exclamación: coronadle Elohim, Señor de todo. Cuando esto se produzca, esa restauración de todas las cosas será cual Yahweh habló por boca de sus talmidín, de sus profetas, de sus ketubín, igual que ayer, el sábado de la creación. Ese día en que Yahshua descansó en la tumba de José será todavía un día de reposo y de regocijo en los chamaín, en el cielo, ya que el cielo y la tierra se van a unir en alabanza, mientras que los que están en el sábado adorarán a Yahweh y al Cordero. El cántico de Moisés y del Cordero será cantado por primera vez en el día sábado, como fue cantado también a la orilla del Mar Rojo, en el triunfo sobre el faraón. Hermanos, nosotros tenemos que hacer planes para poder cantar ese cántico, el cántico de Moisés y del Cordero en el cielo, con Yahshua y en la tierra nueva, con todos los ángeles, ese cántico de victoria sobre el yo, ese cántico sobre todos los defectos, subyugados por la gracia de Yahshua, ese cántico de alabanza a Yahweh por haber rescatado de todos los errores que cultivamos en nuestras vidas. Y nosotros, si tomamos las Escrituras, vamos a encontrar que todas las Escrituras se estaba cantando. El libro más grande del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos, y tiene 150. Y déjame decirte que el libro que más citó Yahshua fue el libro de los Salmos, porque es el libro, es el himnario del pueblo de Yahweh. Lo fue, lo es y lo será. No hay un libro que Yahshua citara más en la Torá que el libro de los Salmos,
porque Yahshua, cuando él comenzó a predicar su primer sermón en Nazaret, según Lucas capítulo 4, él dijo en el versículo 18: el Espíritu de Yahweh me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu de Yahweh está sobre Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando ese Ruach HaKodesh, lo que nos dice que Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cómo puede Yahshua predicar un evangelio si no hay gozo en Yahshua? Nosotros no podemos predicar unas buenas nuevas si las personas a quien nosotros predicamos no ven el gozo de la maravillosa Torah de Yahweh y en la persona de Yahshua. Tenemos que tener un pueblo que cante, no que cante reggaetón, no que cante trap, no que cante merengue, no que cante bolero, sino que cante en esta tierra el anticipo del cántico de Moisés, del triunfo sobre cada defecto de nuestras vidas y el cántico del Cordero, que es y que fuimos redimidos con la sangre del Cordero. Hermanos y amigos, cuando nosotros estemos en esta tierra y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones mucho más ricas y mucho más gloriosas respecto de nuestro Elohim y de Yahshua nuestro Mashiach. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha van a ir en aumento. Cuanto más sepan las personas acerca de Yahweh, mucho más van a admirar su carácter. Y a medida que Yahshua les vaya descubriendo, les vaya revelando las riquezas de la redención y todos los hechos asombrosos de este gran conflicto con Satanás, todos los corazones de los redimidos se estremecerán con agradecimiento siempre mucho más ferviente y con arrebatadoras alegrías. Ellos van a tocar sus arpas de oro y millones y millares y millones de voces mirarán y se unirán para engrosar ese potente coro de alabanza. Hermanos, y toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: bendición, honra, gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13, versión moderna. Ahora yo quiero invitarte a reflexionar sobre este estudio de hoy. Si tú te sientes tentado en estos días y hay tantas cosas que alejan al Hijo de Yahweh, al seguidor del Mashiach, tú piensa en el gozo eterno que nosotros vamos a tener muy pronto en el reino de los Shamaín, en el cielo, porque todo va a pasar y el mundo va a pasar. Las mujeres bonitas van a pasar, los hombres atractivos también van a morir, todo va a pasar. Pero dice el apóstol Shaul que nosotros debemos de sacrificar el cuerpo. No vaya a ser que lleguemos a ser reprobados por Yahweh. Y este mundo muy pronto va a terminar. Todo el atractivo que tiene el mundo va a desaparecer. Pero hermanos y amigos, 1 de Juan 15:17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre Celestial no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y ahí dice: y el mundo se pasa. En griego dice: el mundo está pasando. Y el mundo está pasando y sus deseos carnales. Mas el que hace la voluntad de Yahweh, Meiton Ayona, o sea, permanece para siempre. Gózate en Yahshua, haz de Yahshua tu amigo, convierte tu corazón y gózate en la sangre del Cordero. Gózate en ese pan de vida que es la Torah de Yahweh, porque cielos nuevos y tierra nueva Él ha preparado para todos aquellos que le aman. Que Yahshua HaMashiach les dé mucha bendición, que Yahweh les bendiga, porque Yahshua viene pronto. ¿Y a qué viene? A buscar a su pueblo para cantar con él el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Si te ha gustado este audio estudio, por favor suscríbete, dale like, activa la campanita para yo poder estar hablando sobre este y otros temas. Que Yahweh te dé shalom.